nació en mitad de una tormenta. Dicen que el cielo se partió en dos cuando abrió los ojos por primera vez. La partera lo llamó un hijo de la oscuridad, pero su madre respondió con calma: no, ha venido con la luz. Desde aquella noche, Nikola Tesla viviría entre el rayo y el sueño. Un hombre que veía la electricidad no como una herramienta, sino como un lenguaje sagrado. Quiso dar energía al mundo sin cables, llevar la luz a cada rincón del planeta. Pero el mundo no estaba preparado para él. Inventó más de lo que pudo construir. Imaginó más de lo que la ciencia podía aceptar. Y mientras otros se quedaban con los aplausos, él siguió escuchando el murmullo de los rayos, intentando traducir el idioma del universo. Esa es la historia de un hombre que soñó con la luz y que encendió el futuro sin que nadie lo supiera. En un pequeño pueblo llamado Smiljan, en el corazón de Croacia, en una noche donde el cielo parecía rugir con vida propia. Afuera los rayos caían sobre los campos, y cada destello iluminaba la casa de piedra donde una madre abrazaba a su hijo recién nacido. La tormenta no asustó a la familia. Era como si el universo anunciara que algo extraordinario acababa de llegar al mundo. Su madre Yuka era una mujer ingeniosa. No conocía los libros de los científicos, pero sus manos creaban cosas útiles cada día. Tejía, reparaba, inventaba herramientas domésticas con una precisión que fascinaba al pequeño. Nikola, su padre Milutin, era sacerdote ortodoxo y le hablaba de las palabras, de la fe, de la disciplina. Entre ambos formaron el equilibrio que marcaría su vida: la inspiración y el orden, la imaginación y la razón. Nikola creció observando la naturaleza con una atención casi sobrenatural. Podía quedarse horas mirando el movimiento del agua, el zumbido de un insecto o la forma en que una chispa saltaba al tocar el metal. En su interior sentía que había algo invisible que unía todas las cosas. No lo entendía aún, pero intuía que la energía no solo vivía en las tormentas, sino también dentro de él. De niño tenía visiones extrañas, luces que aparecían ante sus ojos incluso en la oscuridad. A veces lo asustaban, otras lo llenaban de curiosidad. Decía que veía ondas de color, chispas, figuras luminosas. Nadie sabía explicarlo. Cuando los demás niños corrían o jugaban, él buscaba quedarse solo, mirando el horizonte. Había una calma en su mirada, una especie de silencio que parecía contener un secreto. Su madre lo observaba en silencio, comprendiendo que ese niño no veía el mundo como los demás. Una tarde, después de una tormenta, Tesla salió al campo y levantó la mano hacia el cielo todavía cargado de nubes. Un rayo lejano iluminó el aire, y él sintió que esa luz le pertenecía, que el gesto inocente sería el comienzo de toda su vida. Desde ese momento, Nikola Tesla no solo quiso entender la electricidad, quiso domarla, hablar su idioma, convertirla en algo que pudiera servir a todos. Así comenzó el viaje del niño que, una noche, nació entre relámpagos y decidió nunca dejar de buscarlos. A medida que Nikola crecía, su curiosidad se volvió un torrente imposible de detener. No era un niño como los demás. Mientras sus amigos jugaban al aire libre, él se quedaba mirando el movimiento del agua o el vuelo de los insectos, intentando descifrar sus patrones. Decía que en todo había ritmo, vibración y energía, incluso en las cosas que parecían inmóviles. Durante sus años de escuela, comenzó a mostrar un talento extraordinario para las matemáticas. No necesitaba lápiz ni papel. Resolvía los cálculos mentalmente, con una precisión que dejaba sin palabras a sus profesores. Pero lo que más lo asombraba no eran los números, sino el misterio de la luz. Podía quedarse mirando durante horas una simple chispa, hipnotizado por su fugacidad. A los 16 años enfermó gravemente. Su cuerpo estaba débil, pero su mente parecía más viva que nunca. Durante los días de fiebre, decía que veía imágenes brillantes flotando frente a él. Circuitos, ruedas, rayos que giraban en el aire. Nadie entendía lo que decía, pero él sabía que aquello no eran alucinaciones, sino ideas. Ideas que un día se convertirían en invenciones. Cuando recuperó la salud, comenzó a estudiar ingeniería. Le fascinaban los mecanismos, las corrientes, las ondas invisibles que movían el mundo. Podía imaginar un invento con tanta claridad que no necesitaba dibujarlo. Lo veía girar en su mente pieza por pieza. Era como si el mundo entero estuviera hecho de luz, y él hubiera nacido para entender su idioma. Una tarde, mientras caminaba bajo una tormenta,
Tesla levantó la vista al cielo y vio cómo un rayo caía cerca. No sintió miedo, sino una extraña familiaridad, como si ese fuego del cielo fuera parte de él. Sonrió. En aquel instante comprendió algo que nadie había dicho antes. La energía no era un enemigo, era una voz del universo que esperaba ser escuchada. El joven Tesla había descubierto un poder que lo acompañaría toda la vida. La capacidad de imaginar las cosas con una claridad absoluta. No necesitaba dibujar ni construir para entender cómo funcionaban. Podía cerrar los ojos y ver una máquina girando, los engranajes encajando con precisión, la energía fluyendo por cada pieza. Era como si dentro de su mente existiera un taller invisible, un universo propio donde todo podía tomar forma. En la Universidad de Graz, Tesla comenzó a estudiar ingeniería eléctrica. Allí escuchó por primera vez hablar del motor de corriente continua de Edison, una invención que entonces se consideraba el futuro. Pero él lo observó con calma y pensó, no, debe existir una forma más pura, más natural, una que no obligue a la electricidad a luchar contra sí misma. Aquella idea lo obsesionó. Durante los años siguientes, dedicó su mente a resolver ese misterio. A veces pasaba horas sin moverse, completamente inmerso en sus pensamientos. Sus compañeros lo veían caminar solo por los pasillos, murmurando fórmulas al aire o dibujando figuras invisibles con los dedos. Era un soñador entre ingenieros, un poeta dentro de un laboratorio. Una noche, mientras paseaba junto al río, el cielo se encendió con un relámpago. Tesla se detuvo y comprendió que esa luz era la misma que buscaba. El movimiento de los rayos le reveló la respuesta: la corriente alterna. Una energía que fluía y regresaba, que respiraba como un ser vivo. En ese instante, el joven supo que había visto el futuro. Desde ese día, la electricidad dejó de ser para él una fuerza peligrosa. Pasó a ser su lenguaje, su arte, su destino. Y en su mente, el ruido del trueno se transformó en una melodía. La música del universo. El joven Tesla trabajaba sin descanso, dormía poco, comía apenas lo necesario y pasaba noches enteras dibujando ideas que parecían imposibles. Los demás lo consideraban un soñador, pero él sabía que estaba cerca de algo grande. La electricidad lo acompañaba como una voz constante en la mente. Cada chispa que veía, cada sonido del viento o del agua le recordaba lo mismo. Todo vibra, todo se mueve, todo está conectado. Una tarde, mientras observaba girar un disco de cobre, comprendió lo que llevaba años buscando. Imaginó un campo magnético giratorio, una corriente que no luchara contra sí misma, sino que fluyera como un ciclo eterno. Ese pensamiento cambió su destino. Por primera vez, alguien había concebido una energía que podía respirar, expandirse y regresar, igual que el corazón del universo. Poco después, Tesla fue invitado a trabajar en París. Allí conoció los primeros generadores eléctricos, las luces que se encendían en las avenidas, y comprendió que el mundo estaba a punto de transformarse. Pero también descubrió algo más. Las compañías eléctricas querían controlar la energía, no liberarla. Tesla no buscaba riqueza, sino conocimiento, y esa diferencia los separó para siempre de los demás. Con el dinero justo y una fe inquebrantable, decidió cruzar el océano. Partió hacia América con una maleta, unas cartas de recomendación y un sueño que brillaba más fuerte que cualquier lámpara: llevar la corriente alterna al mundo. Cuando Nikola Tesla llegó a Nueva York, el cielo estaba cubierto de humo y cables. La ciudad era un laberinto de luces recientes, de máquinas que rugían día y noche. En medio de aquel caos, el joven ingeniero croata caminaba con una maleta en la mano y un sueño en la mente: ofrecer su talento al hombre más famoso de la electricidad, Thomas Edison. Edison era ya una leyenda. Había conquistado el mundo con la bombilla y los fonógrafos, y sus talleres estaban llenos de obreros y ruido. Tesla, en cambio, era un desconocido sin dinero, pero con una idea que nadie más había imaginado: una forma de llevar energía a todo el planeta, sin límites ni cables. Cuando por fin se conocieron, Edison lo observó con curiosidad. El joven le habló con pasión, le explicó su visión de la corriente alterna, de cómo la electricidad podía fluir y regresar, como el latido del universo. Edison escuchó, pero negó con la cabeza. Para él, la corriente continua era el único camino.
Esa fue la primera grieta entre dos mentes que jamás podrían entenderse. Tesla comenzó a trabajar para Edison, reparando motores y mejorando sistemas eléctricos. Lo hacía con brillantez, pero con el corazón dividido. Sabía que estaba construyendo un sueño que no era el suyo. Hasta que un día, al presentar una de sus mejoras, le prometieron una recompensa que nunca llegó. Edison se rió y dijo: «Tesla, usted no entiende el humor americano». Aquella frase lo cambió todo. Tesla renunció sin dinero, sin trabajo, pero con la mente encendida. Salió de aquel taller bajo la lluvia, con los bolsillos vacíos y el alma en llamas. Sabía que nadie le creería todavía, pero también sabía algo más: que un día el mundo se iluminaría con su corriente. Después de abandonar el taller de Edison, Tesla cayó en el silencio. Pasó meses sobreviviendo como obrero, cavando zanjas para las mismas compañías eléctricas que antes lo habían despreciado. Pero mientras su cuerpo se agotaba, su mente seguía trabajando. En cada chispa, en cada sonido del metal contra la piedra, seguía viendo su sueño girar. Un día, el destino cambió de rumbo. Un grupo de ingenieros escuchó hablar del joven que había desafiado a Edison, y uno de ellos lo llevó ante un empresario con una visión diferente: George Westinghouse. Aquel encuentro marcaría el inicio de una nueva era. Westinghouse no se rió de sus ideas. Escuchó, entendió y apostó por él. Por primera vez, Tesla no estaba solo. Juntos comenzaron a desarrollar el sistema de corriente alterna, una energía más eficiente, más libre, capaz de viajar grandes distancias. Mientras Edison llenaba las calles de cables y motores ruidosos, Tesla soñaba con una red invisible que llevaría luz a todos los hogares. La guerra de las corrientes había comenzado. Edison lo acusó de peligroso, incluso mortal. Pagó a periodistas y exhibió experimentos crueles para desacreditarlo. Pero Tesla no respondió con odio. Seguía trabajando, confiando en que la verdad acabaría brillando por sí sola. Y así fue. En 1893, la Exposición Mundial de Chicago se iluminó por primera vez con la corriente alterna de Nikola Tesla. El cielo se encendió con miles de luces, y la gente se quedó sin palabras. El mundo había cambiado. La oscuridad había perdido. Tesla contempló aquella ciudad resplandeciente y sonrió en silencio. Por un instante todo lo que había soñado se volvió real. Sabía que el futuro le pertenecía, aunque el mundo aún no lo entendiera. Después de la exposición de Chicago, el nombre de Tesla comenzó a resonar en los periódicos y en los laboratorios del mundo. Ya no era el joven obrero cubierto de barro, sino el genio que había vencido al gigante Edison. Sin embargo, para él, la victoria no era un fin, sino una puerta abierta. Lo que había demostrado con la corriente alterna era solo el principio. Mientras muchos celebraban el éxito comercial, Tesla seguía buscando algo más grande. No quería solo luz, quería movimiento, comunicación, energía sin límites ni fronteras. Su mente trabajaba sin descanso, imaginando torres, antenas y máquinas que podían transmitir fuerza a través del aire. Veía un mundo donde la energía flotaba libremente, como el viento o el pensamiento. En su laboratorio de la calle South Fifth Avenue en Nueva York, el aire parecía vivo. Bobinas rugían, esferas chispeaban, y destellos azulados cruzaban la oscuridad como relámpagos controlados. Tesla caminaba entre ellos con calma, casi en trance, observando cómo la electricidad obedecía a sus cálculos. Era como un pintor trabajando con luz. A veces los visitantes se quedaban sin habla. Los experimentos parecían magia. Lámparas encendidas sin cables, chispas que flotaban entre sus dedos, vibraciones que hacían danzar objetos a distancia. Para muchos era un espectáculo imposible. Para él, era apenas el comienzo de una nueva ciencia. Mientras el mundo industrial se llenaba de humo y dinero, Tesla hablaba de armonía, de energía limpia, de vibraciones universales. Algunos lo admiraban con devoción, otros lo miraban con recelo, pero nadie podía ignorarlo. El hombre delgado de mirada encendida se había convertido en símbolo de una mente adelantada a su tiempo. El éxito de la corriente alterna le dio a Tesla el reconocimiento que tanto había buscado, pero su mente no se detuvo allí. El triunfo público no era su meta final. Él soñaba con algo que iba más allá de los cables, los motores y la competencia. Soñaba con liberar la energía del planeta entero. En su imaginación,
La Tierra era una gigantesca esfera cargada de electricidad. Creía que podía aprovechar esas fuerzas naturales y transmitir energía de forma inalámbrica, sin límites ni fronteras. Quería que cada ser humano, sin importar su país o su riqueza, pudiera encender una luz con solo estar conectado al aire. Era una visión tan audaz que muchos la consideraban imposible, casi mística. Con el apoyo inicial de algunos inversores, Tesla comenzó su proyecto más ambicioso, la Torre Wardenclyffe, una estructura de hierro y cobre que se alzaría hacia el cielo, como una antena del futuro. En su base, máquinas enormes rugían, generando campos magnéticos capaces de recorrer océanos. Para Tesla, aquella torre no era solo un invento, era el símbolo de una nueva era de libertad energética. Pero los hombres que financiaban el mundo no compartían sus ideales. Mientras Tesla soñaba con ofrecer electricidad gratuita, sus patrocinadores pensaban en beneficios, en contratos en propiedad. Cuando comprendieron que su invento no generaría ganancias, le retiraron el apoyo. El dinero se agotó, las obras se detuvieron y la torre quedó abandonada, como un esqueleto metálico mirando al cielo. Aún así, Tesla no se rindió. Cada noche seguía trabajando en silencio. En su mente, la torre seguía viva, vibrando con energía invisible. Escribía cálculos, ajustaba modelos, enviaba cartas que nadie contestaba. Sus ideas eran tan adelantadas que el mundo aún no tenía palabras para describirlas. Los años comenzaron a pasar y el mundo, cada vez más veloz, empezó a dejar atrás el nombre de Nikola Tesla. Las fábricas crecían, los negocios prosperaban, y las luces eléctricas que él había soñado ya iluminaban el planeta. Pero pocos recordaban quién las había hecho posibles. Tesla, en cambio, seguía fiel a su mente inquieta. No buscaba dinero ni fama, buscaba entender. Pasaba las noches enteras en habitaciones alquiladas, escribiendo teorías sobre vibraciones, resonancias y ondas invisibles. Los periódicos lo llamaban excéntrico. Los empresarios, un soñador perdido. Vivía solo en hoteles modestos de Nueva York, rodeado de montones de papeles, máquinas a medio construir y una jaula de pájaros que él mismo alimentaba cada mañana. Los empleados decían que hablaba con ellos, que los comprendía. Tal vez encontraba en ellos la compañía que el mundo le había negado. A veces, se le veía pasear por Central Park con un abrigo viejo y un cuaderno en las manos. Anotaba fórmulas, ideas, recuerdos. A cada paso parecía seguir una melodía que solo él escuchaba. En su mente, la Tierra seguía girando bajo una red de energía invisible, un sueño que nunca abandonó. Aunque los aplausos se habían desvanecido, Tesla nunca perdió la fe en la belleza del conocimiento. Creía que algún día la humanidad alcanzaría lo que él solo había imaginado. Sus últimas notas hablaban de una luz que podía atravesar el espacio, de un poder que uniría a todos los hombres. Nunca dejó de creer que la ciencia era una forma de amor. A pesar de la soledad y las deudas, Tesla no se rindió. Su mente seguía buscando nuevas formas de entender el universo. Cada idea lo mantenía vivo. En su pequeño laboratorio de Nueva York, rodeado de polvo y aparatos antiguos, diseñaba motores invisibles, turbinas que giraban sin combustión y máquinas que podían transmitir energía a través del aire. Decía que el futuro pertenecería a quienes supieran escuchar las vibraciones del mundo. Sus experimentos parecían imposibles. Construyó generadores de alta frecuencia capaces de encender lámparas a distancia y transformadores que producían descargas tan intensas que parecían rayos en miniatura. Los vecinos se asustaban cuando el edificio temblaba, pero él sonreía. Decía que la electricidad tenía alma. A veces invitaba a periodistas a presenciar sus demostraciones. Ellos lo observaban mientras sostenía tubos de cristal que brillaban sin cables, o hacía danzar pequeñas esferas metálicas en el aire. El público aplaudía, maravillado, sin comprender del todo lo que veían. Para Tesla, sin embargo, no era un espectáculo. Era su manera de hablar con el futuro. En aquellos años también soñó con volar. Imaginó aeronaves eléctricas que podían despegar verticalmente, movidas por ondas y campos magnéticos. En sus bocetos, el cielo estaba lleno de máquinas silenciosas, moviéndose sin humo ni combustibles. Afirmaba que un día los hombres viajarían sin límites, impulsados por la energía de la Tierra misma. Pero el dinero siempre fue su enemigo. Los grandes inversores preferían proyectos rápidos, visibles, rentables. Las ideas de Tesla eran demasiado adelantadas
demasiado libres. Sus patentes se vendían baratas, sus inventos quedaban archivados. Y sin embargo, él seguía escribiendo, calculando, soñando. Decía que el progreso no debía servir al poder, sino a la humanidad. Cada noche, al cerrar sus cuadernos, miraba las luces de Nueva York desde su ventana. Eran el recordatorio silencioso de lo que había logrado y de todo lo que aún faltaba por descubrir. Para el mundo, Tesla era un excéntrico del pasado. Para él, el futuro apenas comenzaba. El paso del tiempo no había apagado la mente de Tesla, aunque el mundo comenzaba a olvidar su nombre. En su pequeño laboratorio, rodeado de planos y fórmulas, seguía dibujando ideas imposibles. Ya no pensaba solo en motores ni en electricidad. Soñaba con la paz. Creía que la ciencia debía proteger la vida, no destruirla. Así nació una de sus creaciones más enigmáticas, el rayo de la paz. Tesla imaginó una máquina capaz de emitir una corriente de energía concentrada a través del aire, tan poderosa que ningún ejército podría enfrentarse a ella. No la concebía como un arma, sino como un escudo. Decía que si todos los países la poseían, nadie volvería a iniciar una guerra. Cuando presentó su proyecto, pocos lo entendieron. Algunos se burlaron, otros lo llamaron visionario o loco, pero él seguía convencido de que su invento podría evitar el sufrimiento humano. Pasaba días enteros ajustando bobinas y condensadores, mientras escribía cartas a gobiernos y científicos de todo el mundo. Decía que su propósito era dar a la humanidad un poder tan grande que el miedo desaparecería para siempre. Aún así, la desconfianza lo rodeaba. Los periódicos hablaban de un rayo de la muerte, tergiversando su mensaje. Tesla, indignado, repetía que su invento no mataba, sino que protegía. Pero ya nadie escuchaba. Vivía en hoteles baratos, pagando con pequeñas conferencias o con las pocas patentes que aún conservaba. Cada día estaba más solo, pero su fe en la ciencia seguía intacta. En sus últimos escritos, hablaba de una luz eterna, una energía que un día fluiría libre por el aire, uniendo a todos los pueblos. Sabía que no viviría para verlo, pero lo imaginaba. Cuando cerraba los ojos, veía el mundo iluminado sin cables, sin guerras, sin fronteras. Y en ese sueño encontró consuelo, porque aunque nadie lo supiera, Tesla seguía trabajando por la humanidad hasta el final. Los últimos años de Tesla fueron silenciosos solo en apariencia. Por dentro, su mente seguía rugiendo con la fuerza de 1000 tormentas. Mientras el mundo se sumergía en nuevas guerras, él hablaba de armonía, de vibraciones y de una energía que unía todas las cosas. Decía que cada pensamiento, cada emoción, era una onda que podía cambiar la materia. En sus notas más recientes escribía sobre una idea que pocos comprendieron: la frecuencia de la vida. Creía que todo en el universo tenía un ritmo, una vibración perfecta, y que quien lograra sintonizar con ella podría alcanzar la verdadera paz. Para él, el alma y la electricidad eran dos manifestaciones del mismo poder invisible. Tesla ya no buscaba reconocimiento, buscaba sentido. Sus experimentos se volvieron más poéticos que prácticos. Campos magnéticos que parecían cantar, bobinas que resonaban como instrumentos musicales. A veces, al encenderlas, cerraba los ojos y decía: «Escuchen, es la voz del universo». Los pocos que lo visitaban lo encontraban hablando de luz, de energía y de amor. Decía que un día la ciencia y el espíritu serían lo mismo, y que la humanidad viviría en equilibrio con las fuerzas que ahora apenas comprendía. No hablaba de religión, sino de conocimiento. Y aunque muchos lo tomaban por loco, Tesla estaba más lúcido que nunca. En el fondo, sabía que su tiempo se agotaba, pero no sentía tristeza. Decía que cuando el cuerpo muere, la energía no desaparece, solo cambia de forma, como la corriente que se transforma al pasar por un conductor. Así, en su mente, la muerte no era un final, sino una conversión. Los inviernos del Hotel New Yorker eran fríos, pero en la habitación 3327 siempre había un resplandor azul que parecía desafiar al tiempo. Tesla ya no necesitaba grandes laboratorios ni torres de metal. Su mente era un universo en sí misma. Pasaba los días rodeado de palomas, a las que alimentaba y hablaba con ternura. Decía que cada una era un alma que vibraba en una frecuencia distinta. Una de ellas, blanca como la luz de una bobina,
se volvió su compañera más fiel. Él aseguraba que entre los dos existía una conexión que no podía explicarse con fórmulas. Cuando ella sufre, yo sufro. Cuando está feliz, yo también lo estoy, escribió una vez. Muchos se burlaron de aquellas palabras, pero Tesla lo sabía. El amor también es una forma de energía. En los pasillos del hotel lo veían caminar despacio, con los bolsillos llenos de migas de pan y pensamientos imposibles. Algunos lo llamaban excéntrico, otros genio olvidado, pero a nadie dejaba de saludar con cortesía. Siempre respondía con una sonrisa tranquila, como si escuchara una música que los demás no podían oír. Por las noches, permanecía despierto hasta tarde, observando las luces de la ciudad desde su ventana. Decía que cada bombilla era una chispa de su sueño original, una pequeña victoria de la humanidad sobre la oscuridad. Y a veces muy bajito murmuraba: todo está conectado, nada se pierde, todo vibra. Cada noche, antes de dormir, Tesla encendía su pequeña lámpara azul. No era un simple hábito. Decía que aquella luz tenía su propia frecuencia, la de su alma. La observaba en silencio durante minutos, dejando que el resplandor tembloroso le recordara el pulso del universo. Su cuerpo estaba más frágil, pero su mente seguía en movimiento. A veces escribía ecuaciones en trozos de papel, que luego guardaba entre las páginas de sus libros. Tras se quedaba quieto, escuchando el rumor invisible de la electricidad que recorría las paredes. Decía que la energía lo acompañaba siempre, como un viejo amigo que nunca lo abandonó. Una madrugada de enero, miró el cielo desde su ventana. La nieve caía sobre los tejados de Nueva York, y las luces de la ciudad parecían respirar al unísono. Todo vibra, todo está vivo, murmuró. En aquel instante creyó escuchar algo. Una melodía tenue, casi imperceptible, que parecía venir del aire mismo. Cerró los ojos y sonrió. Sabía que su cuerpo se apagaría pronto, pero su mente ya estaba en otro lugar. Quizá pensó, el alma no se pierde, solo cambia de frecuencia. Y en ese pensamiento encontró paz. La mañana del 7 de enero de 1943, la lámpara azul de Nikola Tesla seguía encendida. Su cuerpo descansaba en silencio, pero la habitación parecía llena de algo invisible. Una vibración tenue, un eco que no se apagaba. Nadie supo explicarlo. Tal vez era solo la electricidad del hotel, o tal vez era él, quedándose un poco más. Durante horas, la luz permaneció parpadeando, como si acompañara su último aliento. Afuera, la nieve cubría las calles de Nueva York, y las luces del amanecer se reflejaban en los cristales del edificio. En aquel momento, nadie lo sabía, pero algo en el mundo había cambiado. Una chispa había dejado de ser humana para volverse eterna. Pasaron los años, y su nombre viajó como una corriente, de boca en boca, de mente en mente, de sueño en sueño. Los que creían en él hablaban de energía libre, de armonía universal, de una ciencia que algún día sería compasiva. Otros solo veían al inventor incomprendido, al visionario que vivió adelantado a su tiempo. Pero Tesla no necesitaba que lo entendieran. Sabía que las ideas verdaderas no mueren, se transforman. Hoy su energía sigue viajando. Está en las luces que nos rodean, en las ondas que cruzan el aire, en cada chispa que enciende una inspiración. Tesla no fue un hombre que jugó con la electricidad, fue la electricidad misma intentando hablar. Y así, en cada destello, en cada relámpago, en cada nota que vibra en el aire, su frecuencia sigue viva. La lámpara azul aún brilla, no en una habitación, sino en la memoria del mundo. Y mientras exista alguien que imagine, que sueñe, que sienta curiosidad por lo invisible, Tesla continuará ahí, viajando entre las luces, como una voz que el universo todavía escucha.